Están las leyes de las leyes de la tejilá, también ya las pusimos en línea para que la puedan ver en caso de que no se acuerden de algo o no hayan estado presentes en la clase. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a seguir con las leyes de tefila. Vamos a hacer un repaso breve de lo que vimos la clase pasada. Habíamos hablado que es una obligación de la Torah rezar. Sin embargo, bueno, habíamos dicho que esa es la opinión de Maimónides y que no todos están de acuerdo. Hay opiniones que están en desacuerdo con Maimónides. Maimónides sostiene que por la Torah todos tienen que rezar, hombres, mujeres, por igual. ¿Por qué? Porque por la Torah no hay un tiempo fijo para rezar. Una persona por la Torah nada más rezaba lo que su corazón deseaba y con eso cumplía con su obligación de la Torah. Sin embargo, nos comentó Maimónides que después establecieron los sabios que hubiera un estudio, más bien, pero los sabios establecieron rezos fijos, con un texto fijo y en horarios fijos. Entonces, habíamos visto ya eso previamente, sobre los horarios, ya habíamos visto sobre los tiempos, habíamos visto, incluso analizamos cada una de las 19 bendiciones. Habíamos visto que al principio eran nada más 18, pero Rabban Gamliel, más adelante, él estableció que fueran 19 bendiciones, ya que había un problema en ese momento y lo que él hizo fue como que tratar de resolver ese problema que había en su época a través de los rezos. Él estableció un rezo que pudiera arreglar, porque a final de cuentas los rezos son las necesidades tanto privadas como públicas, ¿no? Bueno, como estábamos diciendo, entonces vimos después que los sabios establecieron rezos fijos, habíamos analizado las 19 bendiciones en general y por lo tanto quedamos en que había una obligación general de decir todos los días 3 rezos, en los cuales esos 3 rezos deberían incluir 19 bendiciones. Esas 19 bendiciones tenían diferentes temas que van de acuerdo a las necesidades personales y las necesidades colectivas del pueblo de Israel. Entonces, bueno, esto era en los días normales de semana. Sin embargo, también vimos que en los días de fiesta o en los días de Shabbat o en los días de Rosh Hodesh se agregaba un rezo adicional que era el rezo de Musaf. Habíamos visto que teníamos el rezo añadido durante estos días y habíamos analizado también que durante las festividades, durante los diferentes Shabbatot, en lugar de 19 bendiciones, vamos a decir únicamente 7. Creo que eso ya no llegamos a esa parte, ¿o sí? De decir 7 bendiciones nada más. No, ahorita lo vamos a hablar. Entonces, y bueno, habíamos visto que en Yom Kippur se agregaba una tefila extra, ¿no? Entonces, rezábamos 5 veces al día en Yom Kippur, que era uno de los días más sagrados, mientras que el resto de los días únicamente se rezan 3 tefilot, festividades y Rosh Hodesh, Shabbat, se rezan 4 rezos, ¿no? Esa era la obligación de los sabios. Habíamos analizado un poco también, si no recuerdo mal, la obligación de la mujer en cuestiones del rezo, que ayer hablaron un poquito también al respecto, que habíamos dicho que hay diferentes opiniones al respecto de qué tanto una mujer está obligada a rezar. Habíamos dicho que una mujer tiene la misma obligación que el hombre en cuestiones del rezo, incluso de acuerdo a Maimónides, se entiende que también la amidá. Una mujer debería tratar de rezar la amidá igual que el hombre, durante 3 veces al día. Por lo menos 2, porque una cosa que habíamos comentado es que el rezo de Arbit, el rezo de la noche, era un rezo que de acuerdo a algunas opiniones podía ser opcional. Que después vimos que los hombres específicamente tomaron para sí realizar este rezo como obligatorio y por lo tanto un hombre tiene la obligación de rezar 3 veces al día, seguro que sí. Alguien podría argumentar, y así es como algunos dicen en la halajá, que la mujer no aceptó sobre sí misma rezar las 3 tefilot, los 3 rezos, y por lo tanto con que la mujer rece los 2 rezos al día cumpliría con su obligación. Lo ideal es que una mujer trate de tomar su tiempo para rezar las 19 bendiciones cuando pueda, rezarlas 3 veces al día. Esa es la obligación. Vamos a ver las diferentes obligaciones que tiene la mujer. Ya habíamos dicho que la mujer no tiene la obligación de recitar el Shema
2 veces por día. ¿Se acuerdan por qué habíamos dicho que eso es así? ¿Por qué la mujer no tiene la obligación de rezar el Shema? Por las actividades que tiene de ama de casa, de cuidar a los hijos, no, pues no tiene todo el tiempo para poder hacer su rezo, porque ella tiene que atender el hogar. Ok, muy bien. Entonces, esa era una de las explicaciones que habíamos dado al por qué las mujeres están exentas de cumplir con todos los preceptos que están determinados por un tiempo fijo. En otras palabras, siempre que llega Sukkot, por ejemplo, tenemos que vivir en cabañas, ¿no? Entonces, es un precepto que tenemos, pero es un tiempo fijo, solamente en Sukkot. Entonces, todos los preceptos que están determinados por un tiempo fijo, las mujeres están exentas. También, por ejemplo, los tzitzit. Los tzitzit están solamente la obligación de día. Y por lo tanto, como la obligación solo es de día, es un tiempo fijo, las mujeres están exentas. El Kiryat Shema tiene tiempos determinados, como ya lo estudiamos, en las mañanas a ciertas horas y en las noches a ciertas horas. Entonces, las mujeres también están exentas de eso. Y habíamos explicado lo que Nelly nos contestó, de que, bueno, las mujeres muchas veces tienen demasiadas ocupaciones, a veces son las que cuidan a los niños, para ellas, el que tengan que detenerse durante un cierto tiempo para poder hacer cosas, digamos que puede ser más complicado. Por lo tanto, quedaron exentas de todos los preceptos que requerirían de ellas apartar un tiempo para hacerlos. Sin embargo, habíamos dicho de la tefilá que no era un precepto que estaba añadido al tiempo. Los sabios después establecieron que sí tuviera un tiempo fijo y fijaron tiempos para cada uno de los rezos, en la mañana, en las tardes, en la noche. Sin embargo, los sabios, uno podría entender que los sabios incluyeron a la mujer dentro de esta obligación. Y así lo podemos ver directamente en una de las fuentes principales que se llama la Mishnah, en el tratado de Berajot, que habla de las leyes del rezo. Ahí habla explícitamente diciendo que las mujeres están obligadas al rezo. Y cuando los sabios dicen rezo, se refieren a la midá. Siempre que uno vea en los libros de Alajá principales rezo, se refiere a este rezo que hablamos la semana pasada, que es la amidá, las 19 bendiciones, que ese es el rezo principal. Por lo tanto, como ya dijimos antes y volvemos a repetir, una mujer podría estar obligada a rezar 2 veces al día por lo menos, y lo ideal es que trate de hacer los 3 rezos. Vamos a ver ahorita cómo cuadramos esta situación que dijimos antes de que la mujer debería estar exenta a las cosas que tienen un tiempo fijo, cómo lo cuadramos con la obligación que estamos diciendo ahorita de que sí tengan que rezar. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 2 que vamos a empezar ahorita, ¿no? Sin embargo, vamos a ver qué nos faltó. Habíamos dicho también algo muy importante, que lo debieron haber estudiado en la clase de ayer con Abraham, con Ari, perdón, que una persona tiene que tener mucha kavaná, mucha concentración cuando está en su rezo. Si una persona rezó y no tuvo concentración, es como un cuerpo sin alma. Básicamente, ¿de qué sirve que estés hablando con Dios mientras tu mente está en lo que tienes que hacer más al rato, en lo que tienes que pagar, o sea, si tu mente está distraída, tu rezo no fue un rezo verdadero, ¿no? Y habíamos dicho una manera en la cual nos puede ayudar a poder siempre tener esa concentración, porque a final de cuentas, hoy en día ya tenemos palabras fijas en el Sidur. En el libro de rezos vienen las palabras fijas que uno tiene que decir 3 veces al día, todos los días. Entonces, te los llegas a aprender de memoria y pues tú puedes estar pronunciando las palabras y tu mente está en otro lado, fácilmente. Suele ocurrir bien, o sea, empiezas a rezar y ya estás pensando en otra cosa, ¿no? Tu mente empieza a divagar muy rápido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar eso? Habíamos dicho, siempre agregar algo nuevo en nuestra tefilá. Dentro de las bendiciones intermedias tenemos, la estructura de la amidá tenemos 3 bendiciones iniciales que son de alabanzas a Dios, tenemos bendiciones intermedias y tenemos 3 bendiciones finales que son de agradecimiento. Dentro de las bendiciones de en medio, cada una tiene un tema distinto que vimos la clase pasada y habíamos dicho que uno puede agregar a la amidá algo que vaya relacionado al tema de la bendición. Por ejemplo, la primera de las bendiciones intermedias es la bendición por el conocimiento.
Entonces podemos pedirle a Dios, Dios, tengo un examen mañana o lo que sea, entonces por favor ayúdame a pasarlo, ¿no? O Dios, ayúdame a entender bien esto que estamos estudiando la Torah, porque la verdad es que no entiendo muchas cosas. O pedir conocimiento. Después tenemos una bendición que es por los pecados, ¿no? Pedimos arrepentimiento. Entonces ahí podemos agregar algo personal. Dios, hice esto y yo sé que no es correcto, perdóname, ¿no? Ahí en medio de la bendición de refino, de curación. Podemos pedir por un enfermo, pedir por nuestra salud. Cuando es la bendición de la parnasá, de la prosperidad, pedimos personalmente que Hashem nos mande parnasá, buen sustento, ¿no? Así, en cada una de las bendiciones que tenemos de la Amidá, podemos ir agregando diferentes cosas que vaya de acuerdo a nuestras necesidades personales. Eso es lo que habíamos dicho la clase pasada, que incluso es algo, o sea, si no haces esto, es muy fácil que no tengas concentración en tu rezo. Entonces, es lo ideal, lo mejor que una persona puede hacer para que su rezo no sea un rezo, habíamos dicho la terminología de la Gemara es keva, un rezo fijo. Lo que puede hacer la persona es agregar siempre algo nuevo. Eso fue lo que vimos la clase pasada. ¿Tienen preguntas de lo que vimos la clase pasada? Muy bien, entonces vamos a empezar con el contenido del segundo capítulo. Para todas estas clases nos estamos basando en el Mishneh Torah de Maimónides. Este es uno de los libros más importantes de Halajá, donde vienen solamente las cosas esenciales del Halajá. Al final cuando uno lee este libro, va a poder tener una idea más clara de todo lo que tenga que ver con la ley judía. Sin embargo, lo que tratamos de hacer es que estas clases puede ser muy pesado que los leamos así palabra por palabra. Entonces lo que yo hago es que les doy el resumen de lo que dice el libro, ¿no? Para que sea más fácil de digerir. Algo muy importante que nos comenta Maimónides. Entonces, ¿cuántas bendiciones quedamos que tenemos entre semana en cada una de las Amidot? ¿Cuántas bendiciones? O sea, bendiciones dentro de la Amidá. 19 bendiciones. Rezamos 3 veces al día, pero dentro de cada uno de los rezos decimos 19 bendiciones. Entonces, ahora nos pregunta Maimónides, ¿cuándo aplica esto? Y dice, cuando el individuo se encuentra centrado y puede recitar el rezo con fluidez. Pero ¿qué pasa si está inquieto y agobiado? O sea, no tiene la capacidad de concentrarse completamente. O tiene limitaciones para recitarlas. O sea, no sé, sabe que en cualquier momento lo pueden interrumpir. O sabe que en cualquier momento puede llegar a tener que irse. O en una de esas situaciones, que este es el caso perfecto de la mujer. O sea, ¿qué pasa si, ok, la mujer sabe que tiene ahorita un tiempo, pero no sabe qué tanto va a tener? Y si va a tener tiempo para concentrarse para rezar las 19 bendiciones. Entonces, ¿qué hace la persona? Dice Maimónides, en este caso, que recite las 3 primeras bendiciones, una bendición intermedia que incluye las otras 13 y las 3 bendiciones finales. ¿Cuántas va a decir al final? 7. 3 primeras, una de en medio y 3 finales. Al final dijo 7 bendiciones nada más. En lugar de 19, 7 bendiciones. Entonces, en general una persona tiene que intentar recitar las 19 bendiciones siempre. Pero si él sabe que no va a tener suficiente concentración para recitar las 19, o que lo van a interrumpir rápido, que se va a tener que ir rápido, que recite esta versión. Y aquí viene, luego les paso, Blineder, como lo demás que les tengo que pasar. La bendición intermedia. Es una bendición que aquí Maimónides la dice, la cita, para que una persona que está en esa situación, que rece nada más esa versión abreviada. Entonces, las mujeres en este caso pueden aplicarle bastante bien, ¿no? Sin embargo, va a haber cosas, dependiendo de la temporada, hay cosas que se agregan en la tefilá. Y esto es lo que va a venir a explicar ahorita Maimónides. En Shabbat y en festividades, solamente recitamos 7 bendiciones todos. Nada más 7. Todos recitan nada más 7 bendiciones en los rezos que recitan durante esos días. ¿Cuántos rezos se dicen en Shabbat y festividades? 4. Que es el rezo de Arbit,
porque recuerden que el día empieza en la noche. En el calendario judío el día empieza en la noche. Entonces el primer rezo que hacemos en el día es Arbit. El segundo es el rezo de Shaharit, el rezo de la mañana. El tercero es el rezo de bueno, en un día normal sería Minja, ¿no? Que sería el último del día. En Shabbat o en festividades, el tercero sería Musaf, el que añadimos por el día. Y el cuarto ya sería Minja, el rezo de la tarde. Entonces, para los nuevos, recuerden, entonces tenemos normalmente 3 rezos. Arbit, el de la noche, Shaharit, el de la mañana, y Minja, el de la tarde. Sin embargo, cuando es Shabbat y festividades, agregamos, o también en los nuevos meses, Rosh Chodesh, agregamos un rezo adicional. Este rezo es el rezo de Musaf, el rezo añadido. Entonces vamos a tener Arbit en la noche, Shaharit, el de la mañana, Musaf, que es el agregado, y Minja, que es el de la tarde. 4 rezos en Shabbat, en festividades o en Rosh Chodesh, el nuevo mes. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos, esos son los rezos que recitamos. Entonces, ahora en Shabbat y en festividades recitamos dentro de cada uno de esos rezos solamente 7 bendiciones, mientras que en la semana, en cada uno recitamos ¿cuántas? 19. Muy bien, ya va quedando más claro, ¿no? Entonces, entre semana 19, en Shabbat festividades 7 bendiciones. Ahora, las 3 bendiciones primeras y las 3 últimas bendiciones siempre van a ser las mismas, nunca van a cambiar, siempre las mismas bendiciones. Sin embargo, lo que va a cambiar es lo que decimos en medio. Ya dijimos que entre semana decimos 13 bendiciones en medio, en Shabbat decimos solamente una y en festividades también solo decimos una. Y en estos días la bendición que está en medio va a ser una bendición referente al día. Por ejemplo, en Shabbat vamos a decir las primeras 3 bendiciones, después vamos a decir una bendición referente a Shabbat y después las 3 últimas bendiciones. Igual en festividades, las 3 primeras bendiciones, una bendición intermedia referente a la festividad, si es Pesach de Pesach, si es Sukkot de Sukkot, etc. Y las 3 últimas bendiciones. Así son los rezos normales. Igual, esto no es algo que a lo mejor a veces se tengan que aprender de memoria o así, porque muchas veces es suficiente con que vean su Sidur. Hoy en el Sidur ya viene todo y viene explicado y entre semana dices esto. Igual, el capítulo 2 es bastante denso. ¿Por qué? Porque te viene a explicar, mira, en Shabbat vas a decir así, y en festividades vas a decir así, y en Yom Kippur vas a decir así. O sea, entra muchísimo detalle en este capítulo 2. No vamos a decirlo todo porque ahorita ya lo podemos ver en nuestro Sidurim. Entonces, es muy importante que cuando una persona esté rezando con el Sidur, que después vamos a aprender a utilizar bien, cuando una persona esté rezando, lea todo lo que vea qué es lo que viene, ¿no? Porque a veces va a venir instrucciones que dicen, si es Rosh Chodesh, tienes que agregar esta sección. Si es Shabbat, tienes que agregar esta sección. Si es así, siempre va a haber en cuadritos en azul, por ejemplo. Vamos a mostrárselos aquí con el Birkat Shlomo. Aquí en el Birkat Shalom, ¿dónde estamos? Aquí estamos bien atrás. En la sección de la Amidá, por ejemplo, si alguien lo tiene, puede ver en la página 64. Aquí, ahorita primero para que lo vea la cámara, tenemos la bendición primera, y en medio de la bendición primera, antes de que termine, aquí termina la primera bendición de la Amidá. Esa es la primera bendición de la Amidá, ¿no? Y cada una de las bendiciones, se fijan, tiene un título, separándolas cada uno. Y aquí les va diciendo las instrucciones. Por ejemplo, aquí te va a decir, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, tienes que agregar esta sección. Entonces agregas esa sección solamente entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y te va a decir más adelante, ¿no? Aquí te va a decir si estás en verano, o sea, entre tal fecha y tal fecha, vas a decir esta parte. Si no, vas a decir esta otra parte. Y así va cambiando secciones. Hay diferentes secciones que van cambiando dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, este primer cambio que tenemos
¿Qué es lo que dice aquí? Lo que viene a decir es hacer referencia que estamos en los 10 días de juicio. Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur es días de juicio, días de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que una persona tiene que hacer? Tiene que pedir más misericordia dentro de la midá, dentro de su rezo. Entonces, aquí pedimos a Dios, incluso les voy a leer lo que dicen. Recuérdanos para la vida, oh Rey que desea la vida. Inscríbenos en el libro de la vida por tu causa, Dios viviente. ¿Qué estamos pidiendo? Precisamente eso, misericordia y que Dios nos inscriba en el libro de la vida en Yom Kippur. Después vamos a entender todos esos conceptos, pero es referente al día. Entonces después aquí, ¿por qué tiene estos cambios? Porque la tierra de Israel depende mucho de las lluvias. La tierra de Israel no tiene ninguna otra fuente, ahorita es diferente, pero no, en una cultura, en una sociedad agrícola, no hay ninguna otra fuente de sustento más que la agricultura, ¿no? ¿Y cómo vas a conseguir eso? Con la lluvia. Entonces, era muy importante en la tierra de Israel que hubiera lluvias. Y por lo tanto había días en el año en el cual se empezaba a pedir todos los días en el rezo por la lluvia. Y esto es lo que tenemos aquí, porque nos dice, en la tierra de Israel, ¿cuándo necesitamos la lluvia? Pues cuando nosotros es invierno. Y entonces por eso pedimos, a él hace soplar el viento y descender la lluvia. Cuando necesitamos lluvia, pedimos por lluvia, pero en Eretz Israel. Necesitamos que haya lluvia en Eretz Israel y pedimos por lluvia. Cuando es temporada que no necesitamos que haya lluvia, decimos por el rocío. Entonces, todo depende de la temporada. ¿Por qué? Porque los rezos no son únicamente cosas fijas que siempre decimos, sino que tienen que adaptarse a nuestra sociedad, tienen que adaptarse a nuestra realidad, a lo que necesitamos. O sea, ahorita pedimos, una de las bendiciones es que pedimos que se reconstruya Jerusalén, que se construya Jerusalén. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? El Bet HaMikdash, que haya un templo, que haya la gloria que existía cuando teníamos el Bet HaMikdash, cuando estaba el rey David, cuando estaba Salomón, todo eso era, no había Bet HaMikdash cuando había el rey David, con el rey Salomón, Israel era la potencia mundial más grande que había. Entonces, pedimos que vuelva esa gloria nuevamente. Y es lo que ahora, pero ¿qué pasaría si nosotros ya tuviéramos el Bet HaMikdash? Pues no tendríamos por qué estar rezando de esa manera. Rab Sadia Gaon, uno de los más grandes rabinos que vivió en el primer siglo, los años 1000 de la era común aproximadamente, él comentaba que hay dos tipos de tefilot. Una tefilá diseñada para el exilio y una tefilá diseñada para la Geulá, la redención. En otras palabras, cuando estamos esperando que haya Bet HaMikdash, que haya Mashiach, que haya todo eso, pedimos por eso, pero si ya está todo eso, ¿por qué vamos a seguir pidiendo lo mismo? No tendría sentido. Y por lo tanto tenemos que asegurarnos que lo que sale de nuestra boca no sean cosas falsas, no sean cosas que, o sea, ¿por qué estás diciendo regrésame a la tierra de Israel cuando ya vives ahí? No tendrías por qué decirlo si estás, o sea, cambia el lenguaje, regresa a nuestros hermanos a la tierra de Israel, eso es correcto, pero si tú dices regrésame cuando ya estás ahí, o cuando dices el próximo año en Jerusalén, que se dice al final de la Haggadah de Pesach, ¿por qué dirías eso si estás en Jerusalén? O sea, en todo caso, podrías decir el próximo año con Corbán Pesach, o el próximo año, etcétera, pero no podemos hacer falsas declaraciones con nuestra boca. Tenemos que asegurarnos que nuestra tefilá sea correcta. Y bueno, entonces cada uno de los agregados que vamos teniendo, hay secciones en el Sidur que son únicamente se rezan cuando hay minyan en el rezo público. Entonces hay cosas en las cuales aquí les va a decir, el rezo silencioso de la midá, tienes que continuar en la siguiente página, en Ataka 2. Bueno, entonces aquí te saltas. Ya, entonces ya sabes, ¿no? Pero fuera de eso no dices esta parte. Y así vas viendo las diferentes agregados que se le van dando dependiendo de los diferentes tiempos. Por eso vamos leyendo las instrucciones. No es necesario que digamos todo lo que dice Maimónides aquí, que son muchos detalles. Muy bien, hasta aquí tienen preguntas, comentarios. ¿Todo bien? Muy bien. Conforme vayamos poniendo las cosas en práctica, van a salir las dudas. Van a ver viendo que, oye, creo que no lo tenía tan claro, ¿no? Entonces, poco a poco, ¿no? Vamos a ir viendo nuestros puntos débiles, digámoslo así. Ahora, lo que me viene a dar después ahorita en el capítulo 3 son los horarios. ¿Cuándo son los horarios del rezo?
Para poder empezar a rezar, estos son horarios bien específicos que les voy a decir el evento nuevamente. En el judaísmo no nos guiamos por la hora de, bueno, a las 10 de la mañana es horario del rezo, no. O sea, ¿por qué? Porque cambia dependiendo del sol. O sea, lo que nosotros hacemos es a partir de que sale el sol hasta que salen las estrellas, tenemos un periodo de 12 horas que dividimos a la mitad. Y entonces, más bien que un periodo que dividimos en 12. Entonces, cada uno de esos horarios puede ser una hora, puede ser más de una hora. Ahorita que es verano, es más de una hora, ¿no? Ahorita un horario alágico dura más de una hora. Una de esas partes de 12 dura más. Cuando es invierno va a durar una hora o un poquito menos. ¿Se entiende? Porque contamos desde que sale el sol hasta que salen las estrellas, lo dividimos en 12 y cada de esas sección de 12 va a depender cuánto dura el día, lo que va a durar esa sección. ¿Se entiende? ¿Sí? No creo que creo que te voy a decir, voy a tratar de decirlo de otra manera porque como que veo todavía caras de no estoy seguro si entiendo. Vamos a ver. Sale el sol, salen las estrellas. ¿Cuánto tiempo pasa entre que salen las estrellas a partir de que sale el sol? Va a depender si es invierno o es verano. Porque en verano los días son más largos, en invierno los días son más cortos. Entonces, un día que en el judaísmo es desde el momento en que sale el sol hasta que salen las estrellas, eso es un día. Por lo tanto, ese día, para sacar los diferentes horarios, tenemos que dividir cuánto duró este día, dividirlo en 12 partes. Y cada parte va a ser una hora alágica. Entonces, si yo digo, puedes rezar hasta la cuarta hora del día, no se refiere a las 4 de la tarde, se refiere que dentro de estos horarios de la alajá, tienes las primeras 4 partes del día, que en horario de verano va a ser como 5 horas, ¿no? A partir de salió el sol. Mientras que en invierno van a ser como 4 horas casi a partir de que salió el sol. ¿Se entiende? Un poco más claro, ¿no? Poco a poco. Entonces, tenemos la situación en la cual el rezo, para que yo pueda empezar a rezar el rezo de la mañana, antes de eso, otra vez. Ya habíamos dado horarios del Shema, ¿se acuerdan? Ya les había dicho, el Shema se puede rezar a partir de tal hora a tal hora. Esto es diferente. Son 2 obligaciones diferentes. Una es la obligación del Shema y otra es la obligación de la Tefilá. Son 2 obligaciones diferentes y por lo tanto tienen horarios diferentes. No se confundan. Normalmente los decimos juntos. Normalmente en la mañana decimos el Shema y luego la Amidá. Y en la noche está igual, ¿no? El Shema y luego la Amidá. Sin embargo, esto es así porque es más cómodo. Pero una persona podría decirlos aparte y no hay problema. Si por cualquier cuestión no pudo llegar a tal rezo, entonces dice el Shema y luego dice la Amidá conforme tenga sus necesidades. Sin embargo, los horarios son diferentes. Entonces tenemos que ver que cuando una persona va a rezar, a lo mejor ya es horario para rezar el Shema, pero todavía no para rezar la Amidá, la Tefilá. A lo mejor ya es horario para rezar la Tefilá, pero todavía no es horario para rezar el Shema. Entonces, ya se acabó la clase en un momento. Muy bien. Entonces, ahora sí, habiendo dicho eso, que quede claro, ya son 2 obligaciones, entonces vamos a seguir entendiendo cuáles son los horarios para el rezo. En la mañana, Shaharit. El horario para rezar Shaharit es a partir de que sale el sol. ¿A qué se refiere que sale el sol? Se refiere a que cuando ya puedes ver la bola del sol, cuando ya la puedes ver en el oriente, ¿no? Más bien donde sale, en el este, donde sale el sol en este caso. Ya tienes la bola del sol, va saliendo poco a poco. A ese punto, cuando sale la bola, ya hay mucha luz, o sea, ya hay luz desde antes. Ya salieron los rayos del sol antes, pero hasta que no ves la bola del sol, hasta ese momento se llama Netzahama. Entonces, a partir de Netzahama, que ahorita es como a las 7 de la mañana, si no me equivoco, más o menos 7, un poquito antes de las 7, a esa hora puedes empezar a recitar la Amidá. Hay que recordar que el Shema lo podemos empezar a recitar antes. De hecho, habíamos dicho que la mejor hora para terminar de recitar el Shema, ¿cuándo era? Cuando salía el sol. Entonces, básicamente, como hay personas que se levantan muy temprano y empiezan el rezo antes de que salga el sol. Y entonces lo hacen de tal manera para que rezan el Shema justo antes de la salida del sol y pegan el Shema.
con la midá, y la midá la van recitando a la primera hora que se puede rezar, que es cuando sale el sol. Eso se le llama batiquín. Entonces son como los que se apuran a realizar los preceptos. Entonces, esa es la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, no es la única, ¿no? ¿Hasta qué hora se podía decir el Shema, se acuerdan? Hasta la cuarta hora. Tercera hora. Hasta la tercera hora se puede recitar el Shema. ¿Por qué? Porque a esa hora se consideraba que ya era como que pues ya la última hora para que la gente se levantara, ¿no? Que ahorita es como a las 10:30 de la mañana, en temporadas de invierno va a ser como a las 9:30. Entonces, que bueno, que hoy en día creo que ya hay muchos que superan esa marca, ¿no? Hay quienes se vienen levantando a las 11, 12, ¿no? Pero antes no, antes que era, la gente no tenía luz eléctrica, entonces ¿qué hacía? Pues se iba a dormir cuando se ocultaba el sol y se despertaba antes de que amaneciera, ¿no? Cuando el gallo estaba cantando. Entonces, ok, tenemos eso, ahora, la tefilá, ¿hasta qué horario lo puedo recitar? Lejatjila, o sea, en primera instancia, lo mejor es que la recitemos antes de la cuarta hora. Sin embargo, si no lo hizo así, puede recitarlo hasta mediodía. Cabe aclarar, ¿cuándo sería mediodía entonces? No sería mediodía a las 12, no, sería mediodía a la sexta hora. A la sexta hora lágica, que ahorita es como a la 1:20 de la tarde, ¿no? Entonces, nuevamente, pues Shaharit, el rezo empieza cuando sale el sol. Y lo mejor es que no lo recites más tarde de la cuarta hora. Sin embargo, si lo recitaste después de la cuarta hora, todavía puedes recitarlo hasta Hatzot, hasta mediodía. ¿Por qué? Porque la tefilá se basa en los korbanot, en los sacrificios. Se llevaba un sacrificio en la mañana, se llevaba un sacrificio en la tarde. Y en la mañana podías llevarlo durante toda la mañana, hasta el mediodía. Sin embargo, no era normal que los kohanim, que los sacerdotes llevaran el sacrificio de la mañana antes de la cuarta hora. Entonces la gente siempre rezaba hasta la cuarta hora. Trataba de que para la cuarta hora ya hubieran terminado el recitado de la Amidah, Shaharit. Entonces la siguiente es el recitado de Minjá. ¿Cuándo podemos empezar a recitar Minjá? Como tal, uno puede empezar a partir de mediodía más media hora. Esto es, digamos, habíamos dicho que a la 1:30 era Hatzot, era mediodía, entonces a las 2 más o menos viene siendo el primer hora. Entonces, a mediodía y medio, ¿se entiende? 6 horas y media del día, para que se entienda mejor. Horario de la tarde, ¿hasta qué hora se puede recitar? Lo mejor es que una persona, lo rece antes de la puesta del sol, cuando el globo del sol se oculta en el horizonte. Entonces, a partir de ahí es lo mejor que lo recite. Entonces, tiene todo ese tiempo. Sin embargo, vamos a ver después los mejores horarios para recitarlo, pero bueno, ahorita con esa información es suficiente, ¿no? Entonces, el rezo de Arbit. Arbit, como tal, uno podría recitarlo incluso antes de que se meta el sol, pero lo mejor es que lo rece después de que haya salido el sol, el rezo de Arbit. Y lo puede recitar durante toda la noche. Entonces, a partir de la puesta del sol, durante toda la noche. Después vemos los detalles, porque hay más detalles que no estoy diciendo. Ahora, esto es diferente al Shema. El Shema, ¿a partir de cuándo lo puedo empezar a decir? ¿Se acuerdan? A partir de la salida de la... Muy bien, a partir de la salida de las estrellas. Una vez que salieron las estrellas, puedo recitar el Shema. La Midá la puedo recitar antes. O sea, primero está el periodo de la que se pone el sol y después salen las estrellas, ¿no? Entonces yo puedo empezar a recitar la Midá desde antes de que salgan las estrellas. Pero el Shema no lo puedo recitar ¿hasta cuándo? Hasta la salida de las estrellas. Entonces, el Shema, ¿hasta cuándo debo recitarlo? Hasta medianoche. Hasta medianoche. Lo ideal es que lo recite hasta medianoche. Si no lo hice, puedo recitarlo después, pero lo ideal es hasta medianoche. Mientras que la Midá la puedo recitar durante toda la noche. ¿Sí? Son diferentes obligaciones, diferentes leyes. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí tienen preguntas? ¿Comentarios?